los mexicanos deberían desaparecer de su propio país. Aquel día, esa frase desgarró el vibrante murmullo de la estación de Metro Pantitlán. En ese instante, el corazón colosal de la Ciudad de México, esa bestia de concreto y acero que bombea millones de almas a diario, pareció contener la respiración. Nadie se movió. Nadie podía creerlo. Pero aquellas que escupieron las palabras no sabían que, en cuestión de minutos, sus vidas se desmoronarían bajo la luz inclemente del mundo entero. Era la hora pico en Pantitlán, un océano humano donde más de 1 millón de historias se cruzan cada día. Pero a diferencia de otros gigantes urbanos, este caos tenía un ritmo, una música propia. No era el silencio disciplinado de otras latitudes, sino un bullicio lleno de vida, un torbellino de con permiso, disculpe, joven, el aroma a café de olla y tamales mezclándose con el ozono de los trenes. Era un caos respetuoso, una danza colectiva donde cada uno, sin saberlo, cuidaba del otro. Los vendedores ambulantes pregonaban sus mercancías con cantos familiares, los músicos callejeros arrancaban suspiros con melodías nostálgicas y la gente, aunque apurada, se hacía a un lado para dejar pasar a una madre con su carriola o a un anciano apoyado en su bastón. Era la civilidad no escrita del mexicano, una calidez que florecía en medio del apuro. Ese día, un joven llamado Mateo se abría paso con cuidado entre la multitud. En su pecho, abrazaba con una ternura casi paternal una computadora portátil. No era solo un aparato, era un cofre del tesoro. Contenía la voz de su abuelo fallecido, un maestro orfebre de Taxco, y con ella, el futuro que Mateo intentaba construir. La plata tiene memoria, hijo. Trátala con respeto y ella te contará sus secretos. Sé honesto en tu trabajo, porque tu nombre va en cada pieza, resonaban las enseñanzas de su abuelo en su mente. Con esa herencia digital pegada al corazón, Mateo caminaba con la rectitud de quien lleva un legado. Al mismo tiempo, en otro corredor de la estación, un creador de contenido extranjero, David Miller, realizaba una transmisión en vivo. Su canal era famoso por capturar la esencia de la cultura cotidiana alrededor del mundo, y hoy su tema era la caballerosidad urbana de México. Millones de personas, desde sus hogares en Seúl, París o Buenos Aires, observaban fascinados ese milagro de cooperación masiva. ¿Vieron eso?, decía David en un inglés suave. Le cedió el asiento. Nadie se lo pidió. Simplemente lo hizo. Fue entonces cuando un sonido discordante rompió la sinfonía. Un traqueteo áspero, el plástico de las ruedas de varias maletas arañando el piso de granito. Un sonido que se acercaba, acompañado de risas agudas y estridentes. Nadie se dio cuenta todavía. Nadie imaginaba que en esta estación, llena de vida y respeto tácito, estaba a punto de comenzar un drama que sacudiría al mundo. Risas, voces altaneras, maletas bloqueando el paso. Alguien se detuvo bruscamente. Alguien más bajó la mirada para evitar el conflicto. Esa pequeña incomodidad, esa nota disonante en la melodía de Pantitlán, pronto se convertiría en una colisión de mundos, en lágrimas de impotencia y, finalmente, en un milagro de solidaridad global. Una computadora rota, una voz perdida, un joven desplomado en el suelo y un grupo de personas riéndose de su dolor. Pero no sabían que el mundo entero los estaba observando. El respeto del mexicano no era debilidad. Y esa nación, a menudo silenciosa ante la ofensa casual, estaba a punto de levantarse, con una valentía que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Esta es la crónica de cómo un insulto, nacido de la ignorancia, se transformó en un testimonio de integridad y dignidad que iluminó al mundo entero. Es el registro de un solo día en que el alma de México, a través de su gente, demostró su verdadera fuerza. Antes de que la historia principal comience, te pido que te suscribas al canal y presiones el botón de me gusta. De esta manera, YouTube sabrá qué tipo de contenido te interesa y te recomendará videos similares en el futuro. También puedes apoyarnos a través de nuestro enlace de donaciones. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros videos recomendados que seguramente disfrutarás. La tarde caía sobre la Ciudad de México, y en las entrañas de Pantitlán, la vida pulsaba con la energía de siempre. A pesar de ser una de las estaciones más concurridas del planeta, un laberinto de correspondencias y andenes, había en ella una calma subyacente.
Nadie gritaba, nadie empujaba por sistema. El sonido dominante era una mezcla del murmullo de miles de conversaciones, el anuncio de la próxima estación y el rodar ocasional de un diablito cargado de mercancía. Era un organismo vivo, un río de humanidad que fluía con una lógica interna asombrosa. La hora pico de la mañana ya había cedido, y ahora los pasillos, aunque llenos, parecían respirar con más tranquilidad. Oficinistas con el nudo de la corbata aflojado se dirigían a casa, estudiantes con mochilas repletas de libros comentaban las clases del día, y aquí y allá, grupos de turistas, con mapas en mano y miradas curiosas, intentaban descifrar el complejo sistema de líneas. David Miller, el popular YouTube, se deleitaba con esta escena. Su canal, Cultural Threads, tenía millones de suscriptores, no por buscar escándalos, sino por su habilidad para tejer historias con los hilos de la vida cotidiana. Su estilo era respetuoso, casi reverencial. Hoy, su transmisión en vivo desde el metro de la Ciudad de México estaba siendo un éxito. En la pantalla de su teléfono, los comentarios fluían sin cesar en una docena de idiomas. Miren esto, la cantidad de gente es increíble, pero nadie se atropella. Es como una coreografía masiva, narraba David con voz serena, mientras su cámara paneaba lentamente, capturando la esencia del lugar. En las escaleras eléctricas, la gente se pega a la derecha para dejar pasar a los que tienen prisa. No hay un letrero que lo ordene, no hay un policía vigilando. Es el aire, la costumbre, el respeto. Sus espectadores sentían esa atmósfera a través de la pantalla. Quiero ir a México, en mi país sería un desastre. ¿Es resultado de la educación? Miles de comentarios similares aparecían cada minuto. Es más que eso, pensó David para sí mismo. Esto no se construye solo con educación formal. Esto es el resultado de un largo proceso de confianza mutua, de entenderse parte de una comunidad. Por eso encontraba tan bella esa caótica armonía. Estaba convencido de que, como siempre, entregaría un video pacífico y revelador. No podía imaginar que, en menos de una hora, la ira y las lágrimas de todo el mundo se concentrarían en esa misma pantalla. Mientras tanto, Mateo, un joven mexicano de 22 años, caminaba por esos mismos pasillos. Estudiante de ingeniería en la UNAM, acababa de conseguir una pasantía en una importante empresa de tecnología, un sueño hecho realidad. Su apariencia era pulcra, zapatillas limpias, pantalones de mezclilla bien planchados y, sobre todo, la computadora portátil que abrazaba con ambas manos como si fuera un recién nacido. Dentro de ese chasis de aluminio no solo estaba el trabajo de toda su carrera universitaria, estaba el alma de su abuelo. Su abuelo había sido un artesano de la plata en Taxco, un hombre que se levantó de la nada en la posguerra. Su pequeño taller, en una callejuela empedrada, había contribuido a la fama mundial de la platería mexicana. La calidad es tu firma, Mateo. Nunca entregues algo que te avergonzaría firmar, le había dicho 1000 veces. Esas palabras se habían grabado a fuego en el corazón del niño que fue. Por eso, para su proyecto final de carrera, eligió desarrollar un software para preservar y catalogar diseños de orfebrería tradicional mexicana. Había pasado meses digitalizando los patrones de su abuelo, escaneando viejas fotografías del taller, lo más importante, grabando horas de conversaciones con él. Toda esa herencia, toda esa sabiduría, residía ahora en el disco duro de la laptop que llevaba en brazos. Estoy ansioso por ver ese programa tuyo, hijo, fue una de las últimas cosas que le dijo su abuelo. Esa frase también estaba ahí, guardada como un archivo de audio, un tesoro invaluable. Por eso, al sujetar la computadora, lo hacía con una fuerza protectora, cuidando de no chocar, de no tropezar, de no molestar a nadie. Era el modo de vida que había heredado. La figura de Mateo apareció fugazmente en la cámara de David. Fíjense en ese joven, comentó el streamer. La manera en que protege su computadora. Ese cuidado por las cosas, ese respeto por el trabajo, todavía existe aquí. El chat se llenó de comentarios de aprobación. Jóvenes así son los que construyen un país, se nota que valora lo que tiene. Era un mundo sereno, un instante de conexión global a través de un simple gesto. Al menos, hasta ese momento. En la estación había otra figura emblemática, don Ricardo,
un trabajador del metro de unos 50 y tantos años. Con movimientos enérgicos y eficientes, supervisaba el flujo de pasajeros y, de vez en cuando, se acercaba a algún turista desorientado. Su inglés era limitado, un spanglish funcional, pero su dedicación era total. Se esforzaba por hacerse entender, usando las manos, señalando los mapas, repitiendo las indicaciones las veces que fuera necesario hasta ver un gesto de comprensión en el rostro del visitante. Para él, no era solo un trabajo, era una cuestión de orgullo. Cada día, miles de personas confían en nosotros para llegar a su destino. Mi deber es que lo hagan de forma segura y sin contratiempos, pensaba. Por eso, casi siempre había una sonrisa amable bajo su bigote canoso. ¡Qué increíble servicio al cliente!, apareció en el chat de David. La transmisión mostraba un mosaico de 4 realidades que estaban a punto de colisionar: David, mostrando México al mundo; Mateo, cargando con el legado de su familia; don Ricardo, el guardián silencioso de la estación. Y los visitantes que llegaban sin conocer o sin respetar las reglas no escritas de este país. La premonición del desastre fue sutil, casi imperceptible. Desde el fondo de un pasillo, llegó el sonido irritante de unas maletas de ruedas baratas. Un traqueteo que parecía raspar el alma del pulido suelo. Muchos levantaron la vista por un segundo, pero la bajaron de inmediato. Era algo común con el aumento del turismo. Pero el sonido no cesó. Al contrario, se hizo más fuerte, más cercano. Y sobre él, se superpusieron unas risas agudas, casi burlonas. No era español, no era inglés, era un tono estridente que perturbaba la calma del entorno. David, por instinto, frunció el ceño y giró ligeramente la cámara. ¿Qué es ese ruido?, tecleó uno de sus espectadores. Algo cambió, el ambiente se siente diferente, escribió otro. Fue solo eso, un cambio mínimo en la atmósfera. Pero esa pequeña grieta era el prólogo de la tormenta de insultos y agresión que estaba por desatarse. Y en ese momento, nadie, absolutamente nadie, sabía que lo que ocurriría en esa estación se haría viral, destruiría reputaciones en una sola noche y, paradójicamente, haría brillar con más fuerza la serena dignidad de México. Todos creían que era solo otro día, otra tarde en Pantitlán. No sabían que el delgado velo de la civilidad estaba a punto de ser rasgado frente a sus ojos. La tarde en la estación de metro Pantitlán fluía como si un director invisible marcara el compás. La marea humana se movía sin tropiezos, siguiendo un ritmo invisible pero compartido. Cada persona parecía escuchar sus propios pasos y, al mismo tiempo, leer de forma instintiva la trayectoria de los demás. David estaba fascinado por este espectáculo, capturando con su lente esa música llamada orden. Miren, por favor, susurraba a su micrófono. Todos se mueven de tal forma que no estorban al prójimo. No hay señales, no hay órdenes, simplemente sucede. Su voz se mezclaba con el murmullo ambiental mientras el chat de su transmisión se llenaba de comentarios en todos los idiomas. La cultura mexicana es un arte. Increíble. En mi país esto sería imposible. ¿Será esta la verdadera civilización? La gente del otro lado de la pantalla aplaudía virtualmente. Pequeños actos de bondad florecían por doquier, y la cámara de David los captaba como joyas inesperadas. En una esquina, un estudiante universitario se acercaba a una madre que parecía perdida. ¿Busca alguna dirección, señora? Con amabilidad, le explicaba la ruta, y al despedirse, le dedicaba una sonrisa y un que le vaya bien. La madre asentía con gratitud mientras su pequeño hijo agitaba la mano. Un instante trivial que, sin embargo, dejaba una huella cálida en el corazón. Cerca de los torniquetes, don Ricardo, el veterano empleado del metro, seguía ayudando a una pareja de turistas. Su inglés era una mezcla creativa de palabras y gestos, pero su sinceridad era universal. Cada vez que los turistas decían thank you, una red de arrugas se dibujaba alrededor de sus ojos al sonreír. Eran las marcas de 30 años de servicio, el rostro de un hombre cuya labor era más una misión que una profesión. Nuestra satisfacción es que el visitante se lleve un buen recuerdo, había dicho una vez en una entrevista. Sus palabras parecían flotar en el aire de la estación. Mateo, el joven estudiante,
también formaba parte de esa atmósfera serena. La música de sus audífonos era discreta, un acompañamiento para su caminar rítmico, siempre acoplado al flujo de la gente. Con la laptop pegada al pecho, encogía ligeramente los hombros al pasar junto a alguien, su mirada fija al frente. La cámara de David le hizo un leve zoom. Observen a este joven. La forma en que cuida sus pertenencias revela mucho sobre la cultura de un país. El chat se inundó de emojis de corazón y la palabra respect. En cualquier rincón del mundo, esos pequeños gestos de honestidad y cuidado conmovían. Pantitlán era como una pequeña sociedad en miniatura, donde la regla no escrita de considerar al otro lo gobernaba todo. La gente que hacía fila, la que cedía el pasamanos, la que murmuraba un permiso al pasar. Cada uno de estos gestos era un hilo invisible que tejía la red de contención social de esa gigantesca estación. David levantó la cámara hacia el techo abovedado y reflexionó en voz baja. En este país, la amabilidad es el pegamento que une a la gente. Era una sensación que no había experimentado en muchos otros lugares que había visitado. En el corazón de esta metrópoli, sin ruidos estridentes ni propaganda abrumadora, la gente confiaba en el otro, cedía el paso, se dejaba llevar por la corriente. La sociedad entera parecía un solo organismo vivo. Su número de espectadores había superado los 300.000 y la transmisión empezaba a ser compartida por todo el mundo. Un portal de noticias internacional incluso publicó un artículo titulado El milagroso orden en el metro de la Ciudad de México. En el chat, se mezclaban el inglés, el francés, el español y hasta el chino. ¿Podríamos cultivar una cultura así en nuestro país? Tenemos mucho que aprender de México. David sonrió. Justamente para eso había venido, para mostrar esa faceta. Pero en una esquina de la pantalla, una pequeña perturbación, que casi nadie notó, comenzó a manifestarse. En el fondo de un pasillo, la gente se apartaba ligeramente, como si esquivara un obstáculo invisible. El micrófono de su teléfono captó una risa lejana, un sonido extrañamente agudo y forzado, como un ruido blanco momentáneo. Inconscientemente, David frunció el ceño y movió la cámara un poco a la derecha. Un grupo de turistas apareció fugazmente en el cuadro, pero desapareció de inmediato. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz baja, sin que nadie lo oyera. Un par de mensajes breves aparecieron en el chat. ¿Alguien más oyó esa voz rara? Parecía que alguien se estaba riendo a carcajadas. La atmósfera cambió un poco, ¿no? Aún así, todos seguían pensando que era parte de la normalidad. Don Ricardo continuaba dando indicaciones con una sonrisa. La madre subía a su hijo en brazos para bajar las escaleras, y Mateo seguía su camino en silencio. Solo David sintió una pequeña punzada de inquietud en el pecho. Era esa calma que precede a los cambios de viento, esa quietud en el aire justo antes de la tormenta. Sin darse cuenta, apretó con más fuerza el teléfono. El mundo entero, que observaba en ese momento, recordaría más tarde ese instante como el comienzo del vendaval. Nadie sabía aún que esa pacífica estación, en pocos minutos, se convertiría en noticia mundial. Sucedió de repente. Un estruendo de ruedas de plástico rodando sobre el suelo de baldosas rasgó la quietud. Un sonido metálico, agudo, que rebotó en cada rincón del pasillo. Los pies de la gente se detuvieron por una fracción de segundo, el aire pareció vibrar. A ese ruido se le sumó una carcajada, alta, desinhibida, como si proclamara que ese lugar era su escenario privado. Desde el fondo del pasillo apareció un grupo de 5 turistas. Llevaban el pelo teñido de colores llamativos, bolsas de marcas de lujo colgando de sus brazos y sostenían sus teléfonos en alto mientras reían entre ellas. Arrastraban 3 o 4 maletas enormes. Tomémonos una foto aquí. Rápido, para subirla a Instagram. Se detuvieron en medio del pasillo, bloqueando el paso, y comenzaron a dejar sus maletas en el suelo. El flujo de gente se interrumpió. Un oficinista detrás de ella se quedó parado, desconcertado. Murmuró un con permiso, pero ellas, como si no lo oyeran, siguieron riendo. Su equipaje ocupaba más de la mitad del pasillo. La madre con la carriola que David había visto antes tuvo que detenerse. Intentó pasar con cuidado, pero el asa de una maleta golpeó la carriola, produciendo un sonido metálico.
La madre inclinó la cabeza. Disculpen, ¿me permiten pasar? La respuesta fue una mirada fría. Pues pasa, ¿no ves que hay espacio? El significado de las palabras era irrelevante, el tono lo decía todo. El rostro de la madre se contrajo, y su pequeño hijo, asustado, se aferró a su falda. La cámara de David seguía en silencio cada detalle. Amigos, algo acaba de cambiar, dijo con voz temblorosa. El chat se llenó de un murmullo digital. ¡Qué mala educación! ¿Qué están haciendo? Esto es terrible. Ante los ojos de más de 400.000 espectadores, la temperatura del ambiente comenzó a descender. Las mujeres, ajenas a las miradas, volvieron a reír. Una de ellas se sentó sobre una maleta mientras otra preparaba su teléfono. Rápido, que se vea el letrero de Pantitlán al fondo. En ese instante, el paso quedó completamente bloqueado. La gente tuvo que desviarse, rodearlas. Nadie gritó. Nadie les llamó la atención. Era esa virtud mexicana de evitar la confrontación, de no hacer olas. Pero, al mismo tiempo, ese silencio se convertía en una atmósfera que toleraba su comportamiento. Uno de los espectadores de David escribió, ¿por qué nadie dice nada? Otro respondió, quizás en su cultura es vergonzoso confrontar a alguien. David asintió levemente, pero en su interior, un sentimiento diferente comenzaba a gestarse. Esto no debe malinterpretarse, pensó. El silencio de los mexicanos no es sumisión. Es una forma de preservar el orden, evitando el conflicto. Apretó con más fuerza la mano que sostenía la cámara. Mientras tanto, en otra parte de la estación, don Ricardo ayudaba a otros turistas. Su semblante era el de siempre, pero él también notó las risas estridentes y frunció el ceño. Vio al grupo que bloqueaba el pasillo. Señoritas, es peligroso ahí, pensó, y comenzó a caminar hacia ellas. Pero antes de que llegara, las mujeres se pusieron en marcha de nuevo. Avanzaban ocupando todo el ancho del pasillo, riendo como si estuvieran en un desfile. La gente que venía detrás tenía que detenerse. A pesar de los con permiso, no se apartaban. Una maleta golpeó la pierna de un hombre, que soltó un quejido. Las mujeres se giraron por un instante, pero en lugar de disculparse, soltaron una risita. Estos mexicanos, siempre pidiendo permiso para todo, qué chistoso. La voz, cargada de sarcasmo, resonó en el pasillo. El número de espectadores de David superaba ya los 500.000. El chat estalló. Increíble. Pobre gente. Qué paciencia tienen los mexicanos. La indignación de medio mundo se arremolinaba en la pantalla. Finalmente, don Ricardo se paró frente a ellas. Señoritas, por su seguridad y la de los demás, les pido por favor que no se detengan a tomar fotos en medio del pasillo. Su voz era calmada, pero sus palabras fueron como echar gasolina al fuego. ¿Qué? ¿Nos estás regañando? Exclamó la que parecía la líder. Somos clientas. Pagamos por venir a México, ¿por qué nos tienes que decir qué hacer? Don Ricardo, desconcertado, intentó explicar. No, no es eso, es por la seguridad de... ¡Cállate! Esa palabra congeló el aire. Un estudiante cercano se detuvo, la madre abrazó a su hijo. Las manos del veterano empleado del metro temblaron ligeramente. En 30 años de servicio, nunca había recibido una agresión verbal tan directa y grosera. David bajó un poco la cámara. Respiró hondo. Algo iba a pasar. Sus espectadores también lo sintieron. El chat se silenció de golpe. En medio de la quietud, un comentario en inglés, extrañamente sereno, apareció, la armonía se está rompiendo. Y, efectivamente, la ruptura se materializó. Las turistas alzaron aún más la voz, señalando y riéndose de don Ricardo. Le estamos haciendo un favor a este país gastando nuestro dinero aquí. Deberían dejarnos hacer lo que queramos. Sus voces rebotaban en el techo, profanando la atmósfera de respeto que siempre había reinado en la estación. Pero en medio de esa creciente confusión, una persona caminaba ajena a todo. Un joven con audífonos, abrazando su laptop,
avanzando con paso honesto y la mirada al frente. Nadie, en ese momento, se dio cuenta de que el destino de ese joven estaba a punto de cambiar en cuestión de segundos. El murmullo en la estación crecía. La voz de don Ricardo, las risas de las turistas, todo se fundía en una cacofonía inestable. La gente se detenía, pero nadie se atrevía a intervenir. La misma calma que mantenía el orden se había convertido, irónicamente, en un muro de silencio. Y a través de ese muro caminaba Mateo. La suave melodía que salía de sus audífonos marcaba el ritmo de sus pasos. Con su laptop pegada al pecho, la mirada fija al frente, no era consciente de las risas ni de la tensión a su alrededor. Las turistas, lejos de calmarse con la advertencia de don Ricardo, se volvieron aún más provocadoras. No puedo creer que nos regañen a nosotras, las clientas. En nuestro país jamás nos tratarían así. La líder del grupo abrió los brazos, abarcando el espacio, y detuvo por completo el flujo de gente. Y justo en su camino, venía Mateo. Desde la perspectiva de David, la escena se desarrolló en cámara lenta. A través del lente, dos líneas convergían hacia un punto de colisión inevitable. Por un lado, un joven que encarnaba el orden y la honestidad. Por otro, un grupo que representaba la arrogancia y la indiferencia. «Mira esto», pareció decir con la mirada la mujer líder. Deliberadamente, balanceó su brazo y sacó el hombro. ¡Pum! Un sonido seco resonó. El cuerpo de Mateo se tambaleó y la computadora que abrazaba salió volando por los aires. Fue una visión surrealista. La cámara de David capturó el momento a la perfección. La laptop giró lentamente en el aire, su carcasa plateada reflejando las luces del techo, mientras todas las miradas se clavaban en ella. Al segundo siguiente, un golpe sordo y brutal contra el suelo de granito retumbó en todo el pasillo. El sonido pareció quedarse suspendido en el aire, un eco largo y doloroso. El rostro de Mateo perdió todo color. Sus manos temblaban. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. No puede ser. Con manos trémulas, recogió la computadora. La pantalla de cristal líquido estaba rota, una telaraña de grietas la cubría por completo. Estaba muerta. Presionó el botón de encendido, una y otra vez, pero no hubo respuesta. La voz de su abuelo, los archivos de audio, los diseños, su proyecto de tesis. Todo estaba ahí dentro. Abuelito, se le escapó un susurro, un quejido ahogado. La gente a su alrededor estaba petrificada. La madre apretó a su hijo contra su pecho, el oficinista se mordió el labio. Don Ricardo apretó los puños, paralizado por la impotencia, observando cómo los hombros del joven se sacudían. Las turistas, por su parte, reían como si vieran una comedia. «Uy, se rompió. Deberías tener más cuidado con tus cosas si son tan importantes». Y entonces, hicieron algo increíble, sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. «Miren, está llorando. Hay que grabarlo». El sonido del obturador digital resonó varias veces. El número de espectadores de David se disparó, superando los 700.000. El chat era un torrente de furia y tristeza. «Deténganlas. Que alguien ayude a ese chico. Protejan a ese joven». Pero en la estación, nadie se movía. La presión del silencio, esa barrera invisible que los mexicanos construyen para evitar el conflicto, se había vuelto en su contra. Mateo, de rodillas en el suelo, abrazó la computadora rota. La voz de su abuelo. Quizás nunca volvería a escucharla. «Abuelito, te fallé». Una lágrima cayó sobre la pantalla destrozada. Las manos de David temblaban. ¿Debía detener la transmisión? No. No debía. Este era un momento que debía ser registrado. Una realidad que el mundo necesitaba ver. Fue entonces cuando la líder del grupo dio un paso al frente y pronunció unas palabras que helaron la sangre de todos. Qué débiles son los mexicanos. Llorando por una simple computadora. En ese instante, algo se rompió dentro de David. Ira, tristeza y un abrumador sentido de responsabilidad. Apretó la cámara con más fuerza. A través del lente, Mateo lloraba.
Detrás de él, otros se reían. El mundo está mirando, susurró. Esa frase, en pocos minutos, se convertiría en la chispa que cambiaría el aire del planeta. La atmósfera en la estación de Metro Pantitlán se había transformado por completo. La armonía de minutos antes se había disuelto en una tensión fría y palpable. La gente contenía la respiración, incapaz de apartar la mirada. Mateo seguía de rodillas, abrazando su computadora rota, inmóvil. Sus dedos temblorosos acariciaban una y otra vez la pantalla agrietada. Abuelito, perdóname. Su voz era un susurro inaudible, pero su temblor lo decía todo. Don Ricardo dio un paso adelante, en su rostro se mezclaban la duda y la indignación. Señoritas, por favor. Les pido que dejen de molestar a las demás personas. Su comportamiento es inaceptable. Sus palabras quedaron flotando en el aire. ¿Molestar? Nosotras, gritó la líder. No te hagas el gracioso. Pagamos mucho dinero para venir a México. Ustedes los mexicanos siempre andan agachando la cabeza, ¿y ahora te atreves a darnos órdenes? Su voz resonó en el pasillo. Don Ricardo intentó responder, pero ella lo interrumpió con un grito aún más fuerte. Los mexicanos deberían desaparecer de su propio país. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nadie respiraba. Esas palabras no eran un simple insulto, eran una daga clavada en el corazón de cada persona presente. En medio del silencio sepulcral, docenas de miradas se clavaron en ella. ¿Qué? ¿Qué dijo? Susurró a alguien. Una mujer mayor se llevó una mano temblorosa a la boca. La madre abrazó a su hijo con más fuerza, y el oficinista apretó la mandíbula con furia. La humillación de esa frase, que pisoteaba el orgullo de ser mexicano, provocó una oleada simultánea de ira y tristeza. Sí, eso dije, continuó la mujer, sonriendo. Este país está acabado. ¿Acaso conocen su historia? Incluso su capital antes nos pertenecía. Ustedes tienen una idea muy equivocada de sí mismos. Una de sus compañeras añadió, como echando más leña al fuego, la economía de México depende de nosotros, los chinos. Gracias a que venimos a comprar sus cosas, ustedes tienen para comer. Las voces de las turistas se superponían, creando un eco que helaba la sangre. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, las miraron directamente. No insulten el país de mi abuelo. Su voz era baja, pero no temblaba. Las turistas se miraron entre sí por un segundo y luego soltaron una carcajada. ¿Qué es eso? Un llorón con aires de patriota. ¡Qué tierno! La cámara de David las encuadraba, silenciosa. Su número de espectadores había superado los 900,000. El chat era una explosión. Intolerable. Esto es racismo. Compártanlo por todo el mundo. Mensajes en todos los idiomas envolvían virtualmente a los mexicanos en la estación. David observaba la escena y respiró hondo. Se acabó. Comenzó a caminar lentamente. La gente en el pasillo notó su movimiento. Un extranjero, con una expresión que trascendía la ira y el dolor, avanzaba con determinación. La lente de su cámara apuntaba directamente a las turistas. ¿Quién es él?, susurró la madre. Todos contuvieron el aliento. Las turistas seguían riendo. ¿Qué pasa? ¿Nos está grabando? A lo mejor es un fan. Pero la expresión de David era impasible. En sus ojos había una resolución inquebrantable. Sus palabras, dijo en un inglés claro y contundente, están siendo escuchadas ahora mismo por todo el mundo. Esa frase cambió el aire de la estación por completo. ¿Qué? La líder del grupo dejó de reír. David levantó su teléfono. En la pantalla, la tormenta de comentarios fluía sin cesar, una visualización de la indignación global en todos los idiomas imaginables. Y en la parte superior, el contador de espectadores, 950,000. Al ver esa cifra, el color desapareció del rostro de las mujeres. ¿Es una broma? No puede ser. ¿Esto es una transmisión en vivo? David asintió en silencio.
Cada uno de sus actos ha sido grabado y transmitido al mundo. La gente alrededor comenzó a reaccionar. Algunos sacaban sus propios teléfonos para grabar, otros se secaban las lágrimas. En el pecho de don Ricardo, la llama del orgullo y la responsabilidad volvió a arder. Mateo se puso de pie, aún con la computadora rota en sus brazos, y miró al frente. La cámara de David lo colocó en el centro del encuadre. Lenta pero inexorablemente, la marea estaba cambiando. En ese momento, el silencio de los mexicanos dejó de ser impotencia para convertirse en fuerza. El aire tenso que llenaba el pasillo se quebró con un chasquido invisible. La líder del grupo intentó decir algo, pero la voz no le salió. Frente a ella, la imagen de un mundo furioso se proyectaba desde el teléfono de David. Sus acciones están siendo transmitidas al mundo entero ahora mismo, repitió David, su voz grave y pausada, cada palabra un dardo. Su inglés era lento, deliberado, para que todos, sin importar su idioma, pudieran entender la gravedad del momento. Miren, dijo, acercándoles la pantalla. El chat era un río revuelto de mensajes. Acto vergonzoso. Ustedes no representan a su país. Respeten a México. Inglés, chino, francés, español. La indignación no tenía fronteras. Y arriba, el contador de espectadores seguía subiendo, 1.000.000, 1.1 millones. Esto no puede ser verdad, balbuceó una de las turistas, con el rostro pálido. ¿De verdad es en vivo? David asintió sin decir una palabra. La gente en la estación comenzó a moverse. La madre, con lágrimas en los ojos, levantó su propio teléfono. El oficinista comenzó a grabar. Don Ricardo ya estaba hablando por su radio, contactando a la policía del metro. Acaban de insultar a su propio país frente al mundo, continuó David. Empujaron a este joven, destruyeron su valiosa computadora y se burlaron del orgullo de su nación. No solo han herido a los mexicanos, han destruido su propia dignidad como seres humanos. La líder del grupo intentó defenderse, pero su voz temblaba. No es para tanto. Que no es para tanto, David la miró fijamente. Sus acciones ya están siendo replicadas en sitios de noticias de todo el mundo. Sus rostros, sus palabras, todo ha quedado registrado. En ese momento, una de las turistas sacó su teléfono con pánico. Abrió la red social más popular de China y ahogó un grito. Ya. Ya está en todas partes. En su pantalla, miles de iconos de compartir acompañaban titulares como turistas chinas humillan a mexicanos en el metro y vergonzoso comportamiento en México. Sus propias fotos, las que se habían tomado minutos antes, ahora ilustraban su infamia. No puede ser. Bórralo, por favor, te lo suplico, le gritaron a David, acercándose a él. Pero él no retrocedió ni un centímetro. Yo no he hecho nada. Solo he mostrado la realidad. Fue un malentendido. Ustedes lo gritaron bien claro, los mexicanos deberían desaparecer de su propio país. El silencio volvió a caer sobre el pasillo. Los rostros de las turistas se desfiguraron por el pánico. Era una broma. No pensamos que se haría tan grande. Esto no se resuelve con una disculpa, sentenció David, su voz fría pero justa. El mundo no vio una broma. Vio la verdadera naturaleza de su arrogancia. El contador de espectadores superó el 1,5 millones. El chat ahora estaba lleno de críticas en chino. Son una vergüenza para nuestro país. Como chino, me siento humillado. Pidan perdón a México. La ira de sus propios compatriotas las acorralaba sin piedad. La líder rompió a llorar. Por favor, detén la transmisión. Pediremos perdón. David negó con la cabeza. No soy yo quien debe detenerla. Es el mundo. Lo que han hecho ya no se puede borrar. Mateo observaba la escena en silencio. Aún abrazaba su computadora rota, acariciando las grietas de la pantalla con la punta de los dedos. Pero ya no lloraba. En sus ojos había nacido una luz tranquila. David se acercó a él con delicadeza. ¿Cómo te llamas? Mateo respondió en voz baja. Mateo. Mateo Rojas.
Mateo, tú no hiciste nada malo. Tu integridad ha conmovido al mundo. David le mostró su teléfono, donde los comentarios ahora se dirigían a él. Fuerza, Mateo. Estamos contigo. La gente reunida en el pasillo comenzó a aplaudir. No era un aplauso de celebración, sino de solidaridad, de respeto silencioso. Don Ricardo, con los ojos húmedos, se acercó a David e inclinó la cabeza. Gracias, señor. No, gracias a ustedes, respondió David, y levantó la cámara en alto. Amigos, esto es México. Un país de gente honesta, cuyo corazón es más grande que cualquier ofensa. Las turistas ya no podían sostenerse. 2 policías llegaron y comenzaron a interrogarlas. Se les acusa de alteración del orden público y posibles daños. Tendrán que acompañarnos. Ellas, entre sollozos, asintieron. David no la siguió con la cámara. Volvió a enfocar a Mateo. El mundo te está viendo. Las lágrimas de una persona honesta siempre mueven el corazón de alguien más. De los ojos de Mateo brotaron nuevas lágrimas. Pero esta vez no eran de impotencia, sino de alivio, de saberse acompañado. David bajó la cámara lentamente y cambió el título de su transmisión en vivo. Los mexicanos deberían desaparecer de su propio país, las palabras que cambiaron al mundo. Y la pantalla, una vez más, se llenó de luz. La luz del atardecer se filtraba por los tragaluces de Pantitlán, bañando el andén con tonos dorados y anaranjados. El lugar que horas antes había sido un escenario de humillación y lágrimas, ahora recuperaba su pulso sereno. Pero en el corazón de la gente, un eco de lo vivido permanecía. Las turistas fueron escoltadas por la policía hacia la salida. Entre sollozos, repetían excusas que ya nadie escuchaba. Fue un malentendido, no era nuestra intención. Pero sus palabras se perdían en el aire. En las redes sociales, sus nombres, sus rostros e incluso sus lugares de trabajo ya habían sido expuestos. Los portales de noticias titulaban: Turistas provocan incidente internacional en el Metro de México. En su propio país, la condena era unánime. Son la vergüenza de China, deben disculparse públicamente con México. Poco después, la gran empresa para la que trabajaban emitió un comunicado oficial: condenamos enérgicamente el comportamiento de nuestras empleadas, el cual va en contra de todos nuestros valores. Han sido despedidas de forma inmediata. Su viaje de placer se había convertido en una pesadilla de escarnio público. Irónicamente, el mismo orden social mexicano que habían despreciado fue el que, con calma y método, las llevó a enfrentar las consecuencias de sus actos. Mientras tanto, Mateo seguía en un rincón de la estación. Abrazaba la computadora rota, con los ojos cerrados, como diciéndose a sí mismo que aquello no era el final. David se arrodilló a su lado. Mateo, toda tu vida estaba ahí dentro, ¿verdad? Sí, respondió el joven. La voz de mi abuelo, mi proyecto de tesis. Todo. No te rindas todavía. El mundo te está apoyando. David le mostró su teléfono. La pantalla era un torrente de solidaridad. Soy experto en recuperación de datos. Déjame ayudarte, sin costo. Quiero enviarte una nueva laptop. ¿A dónde la mando? Hemos iniciado una campaña de crowdfunding para ti. Los labios de Mateo temblaron. Era una escena increíble. Desconocidos de todo el planeta, conmovidos por su dolor, se movilizaban para ayudarlo. Pero yo no he hecho nada. David sonrió. Vivir con honestidad, en estos tiempos, es suficiente para inspirar a otros. En ese momento, don Ricardo regresó. El veterano empleado del metro, ese hombre de orgullo silencioso, le ofreció a Mateo un pequeño paño. Para que limpie la pantalla, joven. Quizás todavía tenga remedio. Sus ojos eran amables, pero parecían a punto de llorar. Días después, un milagro ocurrió. Un correo electrónico llegó a la nueva cuenta de Mateo. El asunto decía: recuperación de datos exitosa. Un equipo de ingenieros voluntarios de varios países había colaborado de forma remota y logrado extraer casi toda la información del disco dañado. Las grabaciones de su abuelo,
los borradores de su tesis, los diseños. Todo había vuelto a la vida. Mateo abrió el archivo de audio con manos temblorosas. Presionó play y la voz cálida y familiar de su abuelo llenó la habitación. Mateo, hijo, el orgullo no está en la plata, sino en las manos que la trabajan. Sé siempre honesto. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. La promesa que le hizo a su abuelo no se había perdido. Las buenas noticias no pararon. La empresa donde iba a hacer su pasantía lo contactó. Tu integridad y tu entereza nos han conmovido profundamente. Te ofrecemos no una pasantía, sino un contrato de trabajo. Queremos gente como tú en nuestro equipo. La carta venía firmada por el propio director general. Con los fondos recaudados, que superaron todas las expectativas, Mateo compró una nueva computadora, el mejor equipo de respaldo y donó el resto a una fundación que apoyaba a jóvenes artesanos. David fue quien le entregó el equipo personalmente. Esto, le dijo, es el gracias que el mundo te envía. Mateo inclinó la cabeza profundamente. Gracias a todos. Pero de verdad, yo no hice nada. David rió suavemente. Le mostraste al mundo el corazón de México, Mateo. Y eso es hacer mucho. En un rincón de la estación, don Ricardo, la madre con su hijo y otros transeúntes que recordaban el incidente, aplaudieron discretamente. Todos sabían que las lágrimas de ese joven habían despertado un orgullo silencioso que los mexicanos llevaban mucho tiempo guardando. Esa noche, la transmisión de David se convirtió en un fenómeno global. El video reeditado, titulado Al orgullo de una nación silenciosa, la increíble historia de la estación Pantitlán, superó los 10 millones de reproducciones en 24 horas. Al final del video, aparecía una frase de David sobre un fondo negro. La honestidad tiene el poder de cambiar el mundo sin necesidad de levantar la voz. Al día siguiente, en su universidad, Mateo abrió su nueva computadora. Reescribió el título de su proyecto, El arte del respeto, la tecnología como guardiana de la tradición. Sus dedos ya no temblaban. Ya no había dudas en su corazón. La voz de su abuelo, las palabras de David y el apoyo de miles de desconocidos se habían fusionado dentro de él, forjando una nueva convicción. Cerró la laptop, miró por la ventana y sonrió. Abuelito, creo que el mundo entero entendió tu mensaje. El viento movió las cortinas, como si desde algún lugar lejano, su abuelo asintiera con orgullo. Una semana después del incidente, la estación de Pantitlán parecía la misma de siempre, un hervidero de gente yendo y viniendo. Sin embargo, en su silencio ruidoso había una nueva resonancia, una calidez compartida por quienes recordaban lo ocurrido. En el andén, los oficinistas hacían fila para el tren, y si pasaba una carriola, alguien le abría paso instintivamente. Don Ricardo seguía indicando el camino a los turistas, pero ahora su rostro reflejaba un orgullo más profundo. Y por el pasillo central caminaba Mateo. En sus brazos, una nueva computadora. Su postura era la misma, pero su expresión había cambiado. Ya no había rastro de duda, en sus ojos brillaba una llama tranquila de confianza. Al pasar, unos estudiantes lo reconocieron y murmuraron, es él, el del video. Increíble como todo cambió por él. Mateo, sin decir nada, les dedicó una leve sonrisa y un gesto de cabeza. La frase de su abuelo, sé honesto, se había convertido en parte de su piel. Cada paso que daba, sentía que los fragmentos de la computadora rota brillaban en su interior, transformando el dolor de la pérdida en el orgullo de la resiliencia. David había regresado a México para filmar un documental de seguimiento. Pero lo que realmente quería capturar no era el drama, sino la normalidad que le sucedió. Al final, nada se rompió, decía en su narración mientras la cámara grababa. El orden en México no nace de las reglas, sino de la empatía. Y esa es su mayor fortaleza. En las imágenes se veía a una pareja de ancianos cruzando los torniquetes de la mano, a estudiantes cediéndose el paso, a don Ricardo sonriendo mientras hablaba en su spanglish con un turista, y a lo lejos, la silueta de Mateo, que pasaba con una sonrisa y desaparecía entre la multitud. David suspiró mientras revisaba el metraje. La gente cree que para cambiar el mundo hay que gritar. Pero a veces, el silencio es la palabra más poderosa.
Su documental fue transmitido en todo el mundo y se convirtió, de nuevo, en un éxito. Los comentarios inundaron la red. El silencio de México es dignidad. Luchan con honestidad, no con ira. Este país me ha hecho reflexionar sobre el mío. La Universidad de Mateo recibió una avalancha de solicitudes de entrevistas, pero él respondió a todas de la misma manera. Yo no hice nada especial. Solo no quise molestar a nadie, como me enseñó mi abuelo. Su sonrisa, al decirlo, era el vivo retrato de aquel viejo artesano que, cubierto de sudor en su taller, repetía que la calidad era el alma de las cosas. Esa tarde, Mateo comenzó a escribir un nuevo ensayo. El título, La tecnología del silencio, lo que el corazón de México le enseñó al mundo. Mientras escribía, recordaba el día del incidente, la computadora rota, la voz de David, los mensajes de apoyo. Todo eso lo seguía impulsando. Al atardecer, subió a la azotea de su facultad. El cielo de la Ciudad de México estaba teñido de rojo. El viento que se colaba entre los edificios era reconfortante. Cerró los ojos. Gracias, abuelito. Sus palabras se las llevó el viento, como una promesa cumplida. Mientras tanto, David preparaba su próxima transmisión. El título, La valentía del silencio, lo que aprendí de México. Al final del video, la imagen de la computadora rota en manos de Mateo aparecía, seguida de un texto en pantalla. Los mexicanos deberían desaparecer de su propio país, le dijeron. Un joven respondió con un silencio que movió al mundo. La noche cayó de nuevo sobre la estación de Pantitlán, envolviéndola en su familiar y reconfortante sonido de orden y vida. La narración de David cerraba con una última reflexión. El silencio no es no decir nada. Es hablar con el corazón. La amabilidad de México es el sonido de la dignidad que el mundo ha olvidado. La imagen se fue a negros, dejando solo un mensaje en la pantalla: la honestidad es más fuerte que las palabras. ¿Qué te ha parecido esta historia? Tus opiniones y comentarios son muy valiosos, así que no dudes en dejarlos abajo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. También te agradeceríamos mucho si decides apoyarnos a través de nuestro enlace de donaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final.